Página 236. Swan tenía en su cuarto no las hermosas fotografías que ahora hacían a su esposa, en las que se reconocía siempre, cualesquiera que fuesen el traje o sombrero, su rostro y su silueta de triunfo, gracias a la constante expresión enigmática y victoriosa, sino un pequeño daguerrotipo antiguo, anterior al tipo S, muy sencillo y del que parecía que faltaban la juventud y la belleza de Odette, porque ella aún no las había descubierto. Pero indudablemente Swann, ya por fidelidad, ya por haber retornado a una concepción distinta de la nueva, saboreaba en aquella joven esbelta de mirar pensativo y facciones cansadas, de actitud media entre la marcha y la inmovilidad, una gracia más botticellesca. En efecto, todavía le gustaba ver en su mujer un Botticelli. Odette, que muy al contrario, hacía no por realzar, sino por esconder y compensar aquello que no le agradaba en su persona, que quizá para un artista fuera su carácter, pero que ella, como mujer, juzgaba defectuoso, no quería que le hablaran de ese pintor. Tenía Swann una maravillosa manteleta oriental azul y rosa, que compró porque era exactamente igual a la de la Virgen de la Magnificat. Pero Odette no quería llevarla y solo una vez dejó que su marido le encargara un traje plegado de margaritas, de asianos, de campánulas y de miosotis, como el de la primavera. A veces, por las noches, cuando ya Odette estaba cansada, hacíame observar Swann muy en voz baja que su mujer iba dando inconscientemente a sus manos, pensativa, el movimiento fino y un poco atormentado de la Virgen que hunde su pluma en el tintero ofrecido por el ángel para escribir en el libro santo, donde ya está trazada la palabra Magnificat. Pero añadía, sobre todo, no se lo diga usted, basta con que se dé cuenta para que no lo haga. Excepto en esos momentos de doblegarse involuntario, cuando Swann intentaba volver a encontrar la melancólica cadencia botticellesca, el cuerpo de Odette recortábase ahora en una sola silueta, rodeada toda ella por una línea que para seguir el contorno de la mujer abandonó los caminos accidentados, los ficticios entrantes y salientes, las ondulaciones y la falsa profusión de las modas de antaño, pero que sabía asimismo, allí donde era la anatomía la que se equivocaba con rodeos inútiles, fuera del trazado ideal, rectificar con audaz rasgo los descarríos de la naturaleza, supliendo en gran parte del camino las debilidades de la carne y de la tela. Habían desaparecido las almohadillas, la armadura del terrible tontillo y aquel cuerpo con aldetas sostenidas en ballenas que sobresalían por encima de la falda. No todo aquel atavío que adicionó a la persona de Odette durante mucho tiempo un vientre postizo, prestándole apariencia de cosa compuesta por distintas y dispares piezas sin individualidad alguna que las enlazara. Las líneas verticales de los flecos y las curvas de los rizados volantes se dieron el puesto a las inflexiones de un cuerpo que hacía palpitar la seda como la sirena hace palpitar las ondas, cuerpo que infundía a la percalina una expresión humana, ahora que ya se había liberado, como una forma organizada y viva, del largo caos y del nebuloso cerco de las modas destronadas. Pero la señora de Swann quiso y supo guardar vestigios de algunas de esas modas entre las nuevas que vinieron a sustituirlas. Aquellas tardes en que yo, al ver que no podía trabajar y seguro de que Gilberta estaba en el teatro con algunas amigas, me iba de repente a visitar a sus padres, solía encontrarme a la señora de Swann en elegante traje de casa, la falda de hermoso tono sombrío, rojo oscuro o anaranjado, esos colores que parecían tener particular significación porque ya no estaban de moda. Iba atravesada oblicuamente por una ancha tira con calados de encaje negro, que traía a la memoria los volantes de antaño. Aquella fría tarde de primavera en que fuimos al jardín de aclimatación, antes de mi regaño con su hija. La señora de Swann iba entreabriendo más o menos
cuando el paseo la hacía entrar en calor, el cuello de su chaqueta, de modo que asomaba el dentado borde de la blusa como la entrevista solapa de un chaleco que no existía, igual que aquellos que llevaba años antes y que le gustaba que tuviesen los bordes picoteados. Y la corbata escocesa, porque había seguido fiel a lo escocés, pero suavizando tanto los tonos, el rojo convertido en rosa y el azul en lila, que casi se confundía con aquellos tafetanes tornasolados. Última novedad, la llevaba atada de tal manera por debajo de la barbilla, sin que se pudiera ver de dónde arrancaba, que enseguida se acordaba uno de aquellas cintas de sombreros ya desusadas. Por poco que supiese arreglárselas para durar así algún tiempo más. Las jóvenes se dirían, al querer explicarse en sus toilets, la señora de Swan es toda una época, ¿verdad? Lo mismo que un buen estilo que superpone formas distintas y que arraiga en una oculta tradición en el modo de vestir de la señora de Swan, esos inciertos recuerdos de chalecos o de lazos, y a veces una tendencia refrenada enseguida al Sauet embarqué, y hasta una ilusión vaga y lejana del Suivez-moi, jeune homme. Hacían palpitar bajo las formas concretas el parecido vago a otras formas más antiguas que no podía decirse que estuviesen realmente realizadas por la modista o la sombrerera, pero que se apoderaban de la memoria y rodeaban a la señora de Swan de una cierta nobleza, ya porque esos atavíos, por su misma inutilidad, pareciesen responder a finalidades superiores, o lo utilitario, ya por el vestigio conservado de los años huidos, o quizá por una especie de individualidad indumentaria característica de esta mujer y que prestaba a sus más distintos vestidos un aire de familia. Veíase perfectamente que no se vestía tan solo para comodidad o adorno de su cuerpo. Iba envuelta en sus atavíos como en el aparato fino y espiritual de una civilización. Gilberta solía invitar a merendar los mismos días que recibía su madre, pero cuando no era así, y por no estar Gilberta, podía yo ir al Choufleury de la señora de Swan. Me la encontraba vestida con hermoso traje de tafetán, de falla, de terciopelo, de crespón de China, de satén o de seda. Pero no trajes sueltos, como los que solía llevar en casa, sino combinados como si fuesen de calle, de suerte que infundían a su casera ociosidad de aquella tarde un tono activo y alegre, e indudablemente la atrevida sencillez de corte de aquellos trajes casaban muy bien con su estatura y sus ademanes, que parecían cambiar de color de un día para otro, según fuese el color de las mangas. Dijérase como que el terciopelo azul se pintaba la decisión y un ánimo bien humorado en el blanco tafetán y una cierta reserva suprema y llena de distinción. En la manera de adelantar el brazo revestíase, para hacerse visible, de la apariencia del crespón de China, que brillaba con la sonrisa de los grandes sacrificios, pero al mismo tiempo la, la complicación de adornos sin utilidad práctica y sin aparente razón de ser añadía a aquellos trajes tan despiertos un matiz desinteresado, pensativo, secreto, muy de acuerdo con la melancolía que seguía conservando la señora de Swan, por lo menos en las ojeras y en las manos, además de la copia de dijecillos de buen agüero hechos en zafiro, de los tréboles de 4 hojas en esmalte, de las medallas y medallones de oro y plata, de los amuletos de turquesa, de las cadenetas de rubíes y las bolitas de topacios. En el mismo traje asomaban un dibujo de colores que aún proseguía en un canesú aplicado a su existencia anterior. Una fila de botoncitos de satén que no abrochaban nada y que no podían desabrocharse. Una trencilla que quería agradar con la minucia y la discreción de una delicada remembranza. Y todo ello, joyas y adorno, parecía como que revelaban, porque de otro modo no tenían justificación posible, alguna intención. La de ser una prenda de cariño.
la de retener una confidencia, la de responder a alguna superstición, la de conservar el recuerdo de una enfermedad, de una promesa, de un amor o de un juego de sociedad. Muchas veces en el terciopelo azul de un corpiño había un asomo de crepe a lo Enrique II, o el traje de satén negro se ahuecaba ligeramente en las mangas o en los hombros, y entonces recordaba a los gigots de 1830 en la falda, y en ese caso traía a la memoria los faldellines o tontillos Luis XV, y con eso el traje tomaba cierto imperceptible aspecto de disfraz, e insinuando en la vida presente una reminiscencia apenas discernible del pasado, infundía a la señora de Swan el encanto de una heroína de historia o de novela. Cuando yo le decía, me contestaba ella: yo no juego al golf como algunas amigas mías, por consiguiente sería imperdonable vestirme como ellas, con suéteres. Suéteres. En medio del barullo del salón, la señora de Swan, aprovechando el momento en que volvía de acompañar hasta la puerta alguna visita, o en que iba a ofrecer pasteles al pasar junto a mí, me llamaba aparte un segundo. Estoy encargada por Gilberta de invitarle a usted a almorzar pasado mañana. Como no tenía seguridad de verle a usted, iba a escribirle por si no venía. Y yo seguía resistiendo, y esa resistencia me costaba cada vez menos esfuerzo, porque por mucho cariño que se tenga al veneno que nos está haciendo daño, cuando por una necesidad se pasa algún tiempo sin ingerirlo, no es posible dejar de apreciar el descanso, que antes era cosa desconocida, y la ausencia de dolores y emociones. Quizá no seamos enteramente sinceros al decirnos que no queremos ver nunca más a la mujer amada, pero no lo seríamos más si asegurásemos que deseamos verla, porque indudablemente solo se puede sobrellevar la ausencia prometiéndose que habrá de ser corta, pensando en el día de volverse a ver. Pero también es cierto que nos damos cuenta de que esas ilusiones diarias de una entrevista próxima y constantemente aplazada no son menos dolorosas que la que podría ser esa entrevista con los celos que acaso acarrearía. De suerte que la noticia de que vamos a ver de nuevo a la amada nos causaría una conmoción no muy agradable. Lo que va uno retrasando día por día no es el final de la intolerable ansiedad que acusa una separación, sino la temida vuelta de emociones ineficaces. Cuán preferido es a esa entrevista el recuerdo dócil que completa a uno a su gusto con sueños donde se nos aparece esa mujer en la que la realidad no nos quiere, esa mujer que en la realidad no nos quiere y nos hace declaraciones de amor ahora que estamos solos. A ese recuerdo puede llegar a dársele toda la deseada dulzura, amalgamándole poco a poco con muchos de nuestros anhelos. Y se le prefiere aquella entrevista aplazada donde habríamos de vernos frente a un ser al que no se podrían ya dictar las palabras deseadas conforme a nuestro gusto, sino que nos haría sufrir inesperados golpes y desdenes nuevos. Todos sabemos, cuando ya hemos dejado de amar, que ni el olvido ni siquiera el recuerdo vago hacen sufrir tanto como unos amores sin ventura. Y yo, sin confesármelo, prefería el descansado dulzor de ese anticipado olvido. Además, el sufrimiento que pueda causar ese régimen de despego psíquico y de aislamiento va menguando progresivamente por una razón, y es que dicho régimen por lo pronto debilita la idea fija en que consiste el amor en espera de llegar a curarla por completo. Mi amor era aún lo bastante vigoroso para que yo siguiese con mi deseo de reconquistar mi pleno prestigio en el ánimo de Gilberta, prestigio que en mi concepto y debido a mi voluntaria separación debía de ir en progresivo aumento, de modo que cada uno de aquellos días tristes y tranquilos que pasaban sin ver a Gilberta, bien pegados unos a otros, sin interrupción, sin prescripción, a no ser que se entrometiera en mis asuntos algún impertinente, era día ganado y no perdido. Inútilmente ganado quizá, porque pronto podrían darme por curado.
Hay fuerzas susceptibles de creer indefinidamente gracias a esa modalidad del hábito que es la resignación. Aquellas fuerzas ínfimas que a mí me fueron dadas para soportar mi pena la noche siguiente a la riña con Gilberta, llegaron más adelante a incalculable potencia. Pero ocurre que la tendencia a prolongarse de todo lo que existe se ve cortada a veces por impulsos bruscos, y a ellos cedemos con muy pocos escrúpulos por habernos entregado, precisamente porque sabemos cuántos días y meses hubiéramos podido seguir resistiendo. Y resulta muchas veces que vaciamos de una vez la bolsa de los ahorros cuando ya iba a estar llena, y que abandonamos el tratamiento sin esperar a ver sus resultados cuando ya estábamos hechos a seguirle. Y un día que estaba diciéndome la señora de Swan sus acostumbradas frases sobre el gusto que tendría Gilberta en verme, poniéndome, por así decirlo, al alcance de la mano aquella felicidad de que me privaba yo hacía tanto tiempo, me trastornó la idea de que aún era posible saborear esa dicha. Me costó trabajo esperar al siguiente día. Me había decidido a ir a sorprender a Gilberta antes de su hora de cenar. Lo que me ayudó a llevar con paciencia todo el espacio de un día fue un proyecto que forjé. Desde el momento en que todo estaba dado al olvido y yo reconciliado con Gilberta, quería verla como enamorado y nada más. Le mandaría a diario las flores más hermosas que hubiese, y si la señora de Swan no me permitía, aunque no tenía derecho a mostrarse madre muy rigurosa, esos obsequios cotidianos, ya encontraría yo regalos menos frecuentes y más valiosos. Mis padres no me daban bastante dinero para poder comprar cosas caras. Pensé en un vaso de China, antiguo, que me dejó mi tía Leoncia. Mamá presagiaba todos los días que Francisca iba a decirle, se ha despegado, y que el cacharro dejaría de existir, de modo que lo más prudente era venderle para poder obsequiar a Gilberta como yo quisiera. Se me figuraba que lo menos sacaría 3,000 francos. Mandé que envolvieran el cacharro que en realidad y por fuerza del hábito nunca había visto, de manera que el desprenderme de él tuvo por lo menos una ventaja y fue dármelo a conocer. Yo mismo me lo llevé antes de ir a casa de Gilberta y di al cochero la dirección de los Swan, pero indicándole que fuese por los Campos Elíseos. Allí estaba la tienda de un comerciante de objetos de China conocido de mi padre. Con gran sorpresa mía, me ofreció inmediatamente por el cacharro 10,000 francos y no 1,000 como yo esperaba. Cogí los billetes transportado de gozo durante un año podría colmar a Gilberta de rosas y lilas. Salí de la tienda y entré en el coche, y como los Swan vivían junto al bosque, el cochero, muy lógicamente, en vez de seguir el camino de costumbre, bajó por la avenida de los Campos Elíseos. Habíamos pasado la esquina de la calle Duberry cuando me pareció reconocer en la luz crepuscular, muy cerca de la casa de los Swan, pero alejándose en dirección opuesta, a Gilberta, que iba andando muy despacio, aunque con paso firme, junto a un joven que charlaba con ella y al que no pude ver la cara. Me levanté del asiento, quise mandar parar, pero vacilé. La pareja estaba ya un tanto lejos y las dos líneas suaves y paralelas que trazaba su despacioso paseo se esfumaban en la elísea penumbra. Enseguida me vi frente a casa de Gilberta. Me recibió la señora de Swan. Ay, ¿cuánto lo va a sentir? Me dijo. No sé cómo no está en casa. Salió muy acalorada de una de sus clases y me dijo que quería ir a tomar un poco el aire con una amiga. Me ha parecido verla por la avenida de los Campos Elíseos. No creo que fuera ella, pero de todos modos no vaya usted a decírselo a su padre, porque no le gusta que salga a estas horas. Good evening. Me despedí, dije al cochero que volviese por el mismo camino, pero no di con los paseantes. ¿Dónde habrían ido? ¿Qué iban diciéndose en la sombra nocturna con aquella apariencia confidencial? Volví a casa desesperado con aquellos 10,000 francos destinados a hacer tantos pequeños obsequios a esa Gilberta que ahora ya me decidí a no ver nunca más. Indudablemente, aquella parada en la tienda me dio alegría,
pues que me inspiró la ilusión de que siempre que volviese a ver a mi amiga la encontraría contenta de mí y reconocida. Pero en cambio, de no haber parado en la tienda, de no haber bajado por la avenida de los Campos Elíseos, no hubiese visto a Gilberta con aquel muchacho. Así, en un mismo hecho hay ramas contrarias, y la desgracia que engendra anula la felicidad que él mismo causó. Me había sucedido lo contrario de lo que suele ocurrir. Desea uno determinada alegría y le falta el medio material de lograrla. Triste cosa, ha dicho la Bruguière, enamorarse sin ser muy rico. Y no hay otro remedio que ir acabando poco a poco con el deseo de esa alegría. En mi caso, por el contrario, obtuve el medio material, pero en el mismo instante, ya que no por efecto lógico, por lo menos por una consecuencia de ese primer éxito, se me escapó la alegría, aunque parece que siempre debe escapársenos. Pero no suele ocurrir que se nos vaya la misma noche en que nos hicimos con el medio de conquistarla. Por lo general seguimos esforzándonos, esperanzados, durante algún tiempo, pero la felicidad es cosa irrealizable. Si llegamos a dominar las circunstancias, la naturaleza transporta la lucha de fuera adentro y poco a poco va haciendo cambiar nuestro corazón hasta que desee otra cosa distinta de la que va a poseer. Si fue tan rápida la peripecia que nuestro corazón no tuvo tiempo de cambiar, no por eso pierde la naturaleza la esperanza de vencernos, más a la larga, más a la larga, es verdad, pero por manera más sutil y eficaz. Entonces se nos escapa la posesión de la felicidad en el postrer monumento. Mejor dicho, a esa misma posesión le encarga la naturaleza, con diabólica argucia, que destruya la felicidad, porque viéndose fracasada en el campo de los hechos y de la vida, ahora la naturaleza crea una imposibilidad final, la imposibilidad psicológica de la felicidad, el fenómeno de la dicha o no se produce o da lugar a amarguísimas reacciones. Tenía los 10,000 francos en la mano, pero para nada me servían. Y por cierto que me los gasté con mayor rapidez que si hubiese enviado todos los días flores a Gilberta, porque a la caída de la tarde me entraba tanta pena que no podía estarme en casa y me iba a llorar en los brazos de unas mujeres que no amaba, porque ahora ya no deseaba hacer por agradar en algún momento a Gilberta. El volver a su casa solo de sufrimiento me servía. Un día antes ver a Gilberta se me representaba cosa deliciosa. Hoy ya no me bastaría con eso, porque todas las horas que estuviese separado de ella las pasaría preocupado. Ese es el motivo de que cuando una mujer nos causa una pena nueva, muchas veces sin saberlo, aumentan a la par el dominio suyo sobre nosotros y nuestras exigencias para con ella. Con el daño que nos hizo, la mujer nos cerca más estrechamente y agrava nuestras cadenas, pero agrava también esas cadenas suyas que hasta ayer nos parecía que las sujetaban con bastante fuerza para que pudiésemos vivir tranquilos. El día antes, si hubiese creído que no molestaba a Gilberta, habríame contentado con pedir unas cuantas entrevistas que ahora ya no me satisfarían y que era menester sustituir por condiciones muy otras, porque en amor, al revés que en los combates contra más vencido se ve uno, más duras condiciones se ponen y más se las agrava, siempre que se esté en situación de exigirlas. Pero a mí no me ocurría eso con Gilberta, así que a lo primero me pareció mejor no ir por casa de su madre. Yo seguía diciéndome que Gilberta no me quería, que eso era cosa sabida hacía mucho tiempo, que de quererlo podría verla y de no sentir ese deseo podría olvidarla con el tiempo. Pero tales ideas, al igual de una droga que no sirve para determinados padecimientos, carecía de todo poder eficaz contra aquellas dos líneas paralelas que se me aparecían de vez en vez. Gilberta y el joven hundiéndose a menudos pasos en la avenida de los Campos Elíseos,
Era un dolor nuevo que también acabaría por gastarse, una imagen que llegaría a presentárseme al ánimo completamente depurada de todo lo que encerraba de nocivo, como esos venenos mortales que pueden manejarse sin ningún peligro, o ese poco de dinamita donde se enciende el pitillo sin temor a explosión. Y entre tanto tenía yo en mí una fuerza que luchaba con todo su poder contra la otra potencia malsana que me representaba invariablemente el paseo crepuscular de Gilberta. Mi imaginación laboraba útilmente en sentido contrario, para romper los repetidos asaltos de mi memoria. La primera de las dichas fuerzas seguía mostrándome a los dos paseantes por la avenida de los Campos Elíseos, y con esta otras imágenes desagradables sacadas del pasado. Por ejemplo, la de Gilberta encogiéndose de hombros cuando su madre le indicó que se quedara conmigo. Pero la segunda trabajaba en el cañamazo de mis esperanzas, y en él dibujaba un porvenir de más placentera amplitud que aquel pobre pasado en realidad tan angosto. Por un minuto de ver a Gilberta de mal humor, había otros muchos en que fantaseaba yo sobre los pasos que daría Gilberta para lograr nuestra reconciliación y quién sabe si nuestro noviazgo. Cierto que esa fuerza que la imaginación proyectaba sobre el porvenir la sacaba toda del pasado. Y según fuera borrándose mi preocupación por aquel encogerse de hombros de Gilberta, disminuiría igualmente el recuerdo de su seducción, recuerdo que era el que me inspiraba deseos de que tornase a mí. Pero aún me encontraba yo muy distante de esa muerte del pasado, y seguía amando a aquella mujer, aunque estaba creído que la detestaba, siempre que me veía con buena cara y bien peinado. Hubiese querido tener delante a Gilberta. Por aquel tiempo me irritaba el deseo que expresaron muchas personas de que yo fuera de visita a sus casas, a lo cual me negaba. Recuerdo que hubo en casa un escándalo porque yo no quise acompañar a mi padre a un banquete oficial al que habían asistido los Bontemps con su sobrina Albertina, que por entonces era una chiquilla. Ocurre que los diversos periodos de nuestra vida vienen así a cruzarse unos con otros. Por causa de una cosa que queremos hoy y que mañana nos será indiferente, nos negamos a ver otra que ahora no nos dice nada, pero que habremos de querer más adelante. Y quizá de haber consentido en verla, hubiéramos llegado a quererla antes, abreviando así nuestros dolores actuales. Bien es verdad que para sustituirlos por otros. Los míos ya se iban modificando. Todo asombrado veía yo en lo hondo de mí mismo un sentimiento hoy y otro distinto mañana, inspirados casi todos por un temor o una esperanza relativos a la Gilberta que llevaba yo dentro. Debí decirme que la otra, la de verdad, no se parecía nada a esta, ignoraba todas las nostalgias que yo le atribuía y probablemente no pensaba en mí, no ya tanto como yo en ella, sino ni siquiera lo que yo la hacía pensar en mí cuando estaba solo en coloquio con mi ficticia Gilberta, queriendo averiguar cuáles serían sus intenciones respecto a mi persona, imaginándome de este modo, con la atención siempre vuelta hacia mí. Durante estos periodos en que la pena, aún decayendo, persiste todavía, es menester distinguir entre el dolor que nos causa el constante pensar en la persona misma y el que reaniman determinados recuerdos, una frase mala que se dijo, un verbo empleado en una carta que tuvimos, a reserva de describir, cuando se trate de un amor ulterior, las diversas formas de la pena. Diremos que de las dos enunciadas, la primera es mucho menos dolorosa que la segunda, y eso se debe a que nuestra noción de la persona, por vivir siempre en nosotros, está embellecida con la aureola que a pesar de todo le prestamos, y se reviste, ya que no de las frecuentes dulzuras de la esperanza, por lo menos con la calma de una permanente tristeza.
Por cierto que es digno de notarse cómo la imagen de una persona por la que padecemos no entra mucho en esas complicaciones que agravan la pena de un amor, prolongándole y estorbando su curación. Al igual que en determinadas enfermedades, la causa no guarda proporción con la fiebre consecutiva y lo tardo de la convalecencia. Pero si bien la idea de la persona amada recibe el reflejo de una inteligencia generalmente optimista, no ocurre lo mismo con esos recuerdos particulares, con esas malas palabras, con esa carta hostil, aunque no recibí de Gilberta ninguna que lo fuere. Diríase que la persona misma vive en esos fragmentos tan chicos y con fuerza que no tiene, ni mucho menos, en la idea habitual que nos formamos de la persona entera. Y es que la carta no la contemplamos como la imagen del ser amado, en el seno de la melancólica calma de la nostalgia. La leímos, la devoramos entre la terrible angustia con que viene a sobrecogernos una inesperada desdicha. La formación de estas penas es muy distinta. Vienen de fuera y llegan a nuestro corazón por camino de durísimo dolor. La imagen de nuestra amiga, aunque la creemos vieja y auténtica, ha sido retocada muchas veces por nosotros, y el recuerdo cruel no es contemporáneo de esa imagen restaurada, sino que pertenece a otra edad. Es uno de los pocos testigos de un pasado monstruoso, pero como ese pasado sigue existiendo, excepto en nosotros, porque a nosotros nos plugo reemplazarle por una maravillosa edad de oro, por un paraíso donde todo el mundo se ha reconciliado. Los recuerdos y las cartas son un aviso de la realidad, y con el dolor que nos causan deben hacernos sentir cuánto nos alejaron de ella las locas esperanzas de nuestro diario esperar. Y no es que esa realidad no cambie nunca, aunque así suceda alguna vez. Hay en nuestra vida muchas mujeres que nunca hicimos por volver a ver y que respondieron muy naturalmente a nuestro silencio, que no fue buscado, con otro silencio análogo. Pero como no las queremos, no contamos los años de separación y cuando discurrimos solo en la eficacia del aislamiento, desdeñamos ese ejemplo que la invalidaría, como desdeñan los que creen en los pensamientos en todos los casos en que no se confirmaron. Pero a la larga, el apartamiento puede ser eficaz. El deseo y la apetencia de vernos acaba por renacer en ese corazón que actualmente nos menosprecia, ahora que hace falta mucho tiempo y nuestras exigencias con respecto al tiempo no son tan exorbitantes como las que reclama el corazón para mudar. En primer lugar, el tiempo es la cosa que cedemos con más trabajo, porque sufrimos mucho y estamos deseando que nuestro sufrir acabe. Luego, ese tiempo que necesita el otro corazón para cambiar le servirá al nuestro para cambiar también, de suerte que cuando nos sea accesible la finalidad que perseguíamos, ya no será tal finalidad para nosotros. Además, la idea de que será accesible, de que no hay ninguna felicidad que no podamos alcanzar cuando ya no sea tal felicidad, encierra una parte de verdad, pero tan solo una parte. Nos coge la dicha ya en estado de indiferencia, mas cabalmente esa indiferencia es la que nos hace menos exigentes y nos inspira la creencia retrospectiva de que la felicidad nos hubiese hechizado en una época en que acaso nos habría parecido muy incompleta. No somos muy exigentes con cosas que nos interesan ni sabemos juzgarlas bien. Una persona a la que no queremos se muestra amabilísima con nosotros y esa amabilidad que no hubiese bastado, ni mucho menos para satisfacer nuestro amor de antes, le aparece exagerada a nuestra indiferencia de ahora. Oímos palabras cariñosas, proposiciones para vernos y pensamos en el placer que antes nos habría causado, pero no en las demás palabras y actos que con arreglo a nuestro deseo habrían debido venir inmediatamente detrás de aquellos y que quizá por la avidez misma de nuestro anhelo no se hubieran producido, de modo que no es seguro que la felicidad tardía, la que llega cuando ya no se la puede disfrutar, cuando no queda amor
sea exactamente la misma felicidad que antaño, por no querer entregársenos, nos hizo sufrir tanto. Solo hay una persona capaz de decidir esta cuestión, nuestro yo de entonces. Pero ese ya no está presente e indudablemente bastaría con que tornara para que la felicidad, idéntica o no, se desvaneciese. Y mientras que esperaba que se realizara, ya fuera de sazón, esas ilusiones que ya no me ilusionarían, a fuerza de inventar, como en aquella época en que apenas conocía a Gilberta, frases y cartas donde me pedía perdón, confesad, confesando que nunca quiso a nadie sino a mí y expresaba el deseo de casarse conmigo. Resultó que una serie de gratas imágenes incesantemente concebidas fue ocupando en mi ánimo mayor espacio que la visión de Gilberta y el muchacho, que ya no tenía donde nutrirse, y quizá desde entonces hubiera vuelto a casa de la señora de Swan, a no ser por un sueño que tuve, en el cual se me representó que un amigo mío, para mí desconocido sin embargo, era muy falso en su proceder conmigo y se imaginaba que yo hacía lo mismo con él. Me despertó de pronto el dolor que me causó el sueño, y al ver que persistía, reflexioné sobre lo que había soñado. Quise recordar cuál era el amigo que vi cuando dormido y cuyo nombre, español, se me aparecía ya indiscernible. Haciendo a la vez de Faraón y de José, me puse a interpretar mi sueño. No ignoraba yo que en muchos sueños no se debe hacer caso a la apariencia de las personas, que pueden estar disfrazadas y haber cambiado de caras, como esos santos mutilados de las catedrales que recompusieron ignorantes arqueólogos colocando en los hombros del uno la cabeza del otro y confundiendo atributos y nombres. Los que adoptan las personas en los sueños pueden inducirnos al error. Debe reconocerse al ser amado tan solo por lo intenso del dolor que sentimos. Y el dolor mío me dijo que, aunque convertida durante el sueño en muchacho, la persona cuya reciente falsía me apenaba era Gilberta. Recordé entonces que el último día que nos vimos, cuando su madre no la dejó que fuera a la lección de baile, Gilberta ya lo hiciese de veras, ya de mentira, se negó a creer en la rectitud de mis intenciones, riéndose con una risita muy rara. Y por asociación de ideas, tras ese recuerdo se me vino otro a la memoria. Mucho tiempo atrás, Swan fue el que no quiso creer en mi sinceridad ni me consideró un buen amigo de Gilberta. Le escribí, pero inútilmente. Gilberta trajo la carta y me la devolvió con la misma inexplicable risita. Es decir, no me la devolvió enseguida. Me acordaba de toda la escena ocurrida tras el bosquecillo de laureles, cuando, cuando es uno desgraciado se vuelve muy moral. Y la antipatía presente de Gilberta se me representó como un castigo que me infligía la vida por mi proceder de aquella tarde. Cree uno evitar los castigos porque se evitan los peligros teniendo mucho cuidado con los coches al cruzar la calle. Pero hay castigos internos. El accidente llega siempre por el lado que menos esperábamos. De dentro, del corazón. Pensé con horror en las palabras de Gilberta. Si quiere usted, podemos luchar otro poco. Y me la imaginé en trance análogo, quizá en su misma casa, en el cuarto de la ropa, con el muchacho que la acompañaba por los campos elíseos. Así que tan insensato era hacía algún tiempo al figurarme que estaba tranquilamente instalado en el dominio de la felicidad, como ahora, cuando ya había renunciado a ser feliz, al dar por seguro que me encontraba tranquilo y que seguiría así, porque mientras que nuestro corazón siga encerrado de un modo permanente, la imagen de otro ser, no es solo nuestra felicidad la que está en peligro constante de destrucción. Si la felicidad se desvanece y si después de sufrir tanto logramos adormecer nuestro sufrimiento, esa calma es tan precaria y engañosa como lo fue la felicidad. Mi tranquilidad retornó al cabo, porque todo lo que se entra en nuestro ánimo a favor de un sueño se disipa poco a poco,
porque a nada cumple permanecer ni durar, ni siquiera al dolor. Además, los que padecen pena de amor son, como suele decirse de algunos enfermos, sus mejores médicos. Como no pueden hallar consuelo fuera del que provenga de la persona, causa del dolor, dolor que es emanación de esa persona, en ella misma acaban por encontrar remedio. Ese mismo ser amado les descubre la medicina, porque a fuerza de ir dando vueltas al dolor dentro del ánimo, ese dolor les muestra un aspecto distinto de la persona perdida, o tan odioso que ya no se tienen ganas de verla, porque antes de llegar a gozar con su presencia sería menester mucho sufrimiento, o tan dulce que se considera esa dulzura como un mérito de la amada, del cual se saca una razón de esperanza, pero aunque se apaciguó aquella pena que de nuevo se despertara en mí, no quise volver por casa de la señora de Swan más que muy de tarde en tarde. Primero, porque en las personas que quieren y no son correspondidas, el sentimiento de espera, aunque sea de espera no confesada, se transforma por sí mismo y aunque en apariencia idéntico, acarrea a continuación de un primer estado otro exactamente contrario. El primero era consecuencia y reflejo de los incidentes dolorosos que nos trastornaron. La espera de lo que pueda ocurrir va trabada con el miedo, porque en ese momento deseamos, si la amada no da ningún paso, darle nosotros, y no sabemos cuál será el éxito de ese acto, que una vez realizado no deja ya lugar para otro más. Pero muy pronto e inconscientemente, esa nuestra espera, que aún continúa, no está determinada ya, como vimos, por el recuerdo del doloroso pasado, sino por la esperanza de un porvenir imaginario. Y desde ese momento casi es agradable. Y como aquella primera duró un poco, ya nos acostumbramos a vivir en la expectativa, persiste el dolor que sentimos en nuestras últimas conversaciones, pero ya muy amortiguado. Ya no, ya nos corre, no nos corre prisa a renovar esa pena porque ahora no sabemos qué pedir. El poseer un poco más de la mujer amada no nos serviría sino para hacernos mucho más necesario lo que no poseemos, lo que a pesar de todo seguiría irreductible, ya que nuestros deseos nacen de nuestras satisfacciones. Por fin hubo otra última razón, a más de la expuesta, para que dejara de visitar a la señora de Swan. Esta razón más tardía no era el haberme olvidado ya de Gilberta, sino mi deseo de olvidarla lo antes posible. Cierto que terminado ya mi gran dolor, aquellas visitas a la señora de Swan habrían vuelto a ser, como lo fueran al principio, precioso calmante y distracción. Pero justamente la eficacia del calmante constituía el inconveniente de la distracción, a saber que el recuerdo de Gilberta estaba íntimamente unido a dichas visitas. Solo me habría sido útil la distracción en el caso de haber puesto en pugna un sentimiento al que no contribuyera la presencia de Gilberta con pensamientos, intereses y pasiones, en que Gilberta nada tuviese que ver. Esos estados de conciencia donde no penetra el ser amado, ocupan un lugar en el ánimo todo lo pequeño que se quiera al principio, pero que es ya un espacio vedado para aquel amor que llenaba el alma entera. Hay que hacer por acrecer esos pensamientos y darles pábulo mientras que va declinando el sentimiento que no es ya más que un recuerdo, de manera que los nuevos elementos introducidos en el alma le disputen y le arranquen una parte cada vez mayor de sus dominios y acaben por conquistársela toda. Me daba yo cuenta de que esa era la única manera de matar un amor, y era lo bastante joven y animoso para intentar la empresa, para asumir el dolor más terrible de todos, el nacido de la certidumbre de que, aunque nos cueste mucho tiempo, nos saldremos con nuestro empeño. El motivo que alegaba yo ahora en mis cartas para negarme a ver a Gilberta era la alusión a una mala inteligencia misteriosa entre nosotros, completamente ficticia, claro. Al principio supuse que Gilberta me pediría que se le explicara, pero en realidad nunca, ni siquiera en las
más insignificantes relaciones de la vida, se da el caso de que solicite una aclaración la persona que sabe que esa frase oscura, mentirosa y recriminatoria que se le pone en una carta está escrita a propósito para que llegue, para que ella proteste, y se alegra mucho de ver por ese detalle que ella tiene y conserva, al no contestarla, la iniciativa de las operaciones. Y con mayor motivo ocurre eso en relaciones más íntimas, donde el amor se muestra tan elocuente y la indiferencia tan poco curiosa. Y como Gilberta no puso en duda aquella mala interpretación, ni hizo por averiguar cuál era, se convirtió para mí en una cosa real, y a ella me refería en todas mis cartas. Esas posiciones tomadas en falso, esa afectación de frialdad, tienen al sortilegio que nos hace perseverar en nuestra actitud. A fuerza de escribir, nuestros corazones se han separado. Con objeto de que Gilberta me contestara, no, no es cierto, vamos a explicarnos. Acabé por convencerme de que lo estaban. Como repetía constantemente, la vida ha cambiado para nosotros, pero no podrá borrar el amor que nos tuvimos. Deseando que Gilberta me dijera por fin, no hay ningún cambio, ese amor es más fuerte que nunca. Llegué a vivir con la idea de que la vida efectivamente había cambiado y de que conservaríamos el recuerdo de un amor ya inexistente, al igual de esas personas nerviosas que por haber fingido una enfermedad la padecen realmente ya para siempre. Ahora, cada vez que escribía a Gilberta, referíame a ese cambio imaginario, cuya existencia, tácitamente reconocida por ella con el silencio que a este respecto guardaba en sus cartas, habría de subsistir entre nosotros. Gilberta dejó de atenerse a la pretensión de esa idea. También adoptó mi modo de pensar y, como en los brindis oficiales donde el jefe de Estado extranjero repite poco más o menos las mismas frases de que se sirvió el jefe de Estado que le recibe, Gilberta, siempre que yo le escribía, la vida pudo separarnos, pero persistirá el recuerdo de la época que nos tratamos. Me respondía invariablemente, la vida pudo separarnos, pero no nos hará olvidar las excelentes horas recordadas siempre con cariño. Y nos hubiéramos visto en un aprieto para explicar por qué la vida nos había separado y cuál era el cambio ese. Yo no sufría ya mucho. Sin embargo, cierta vez dije a Gilberta en una carta que me había enterado de que se había muerto la viejecita que nos vendía barritas de caramelo en los Campos Elíseos. Al acabar de escribir estas palabras, creo que esto le habrá a usted dado pena. A mí me ha removido muchísimos recuerdos. No pude menos de romper a llorar viendo que hablaba en pretérito y como si se tratara de un muerto casi olvidado ya, de ese amor que a pesar mío siempre consideré vivo, al menos capaz de renacer. Nada más tierno que ese epistolario entre amigos que no querían verse. Las cartas de Gilberta mostraban la delicadeza de las que yo escribía a las personas, que me eran indiferentes, y aparentemente me daba esas pruebas de afecto que tan gratas me eran por venir de ella. Poco a poco me fue siendo menos doloroso el negarme a verla, y como le tenía menos cariño, los recuerdos tristes carecían ahora de la fuerza necesaria para destruir con sus incesantes asaltos la formación del placer que yo sentía pensando en Florencia y en Venecia. En esos momentos lamentaba yo no haber entrado en la carrera diplomática y aquella existencia sedentaria que me creé para no separarme de una muchacha ya casi olvidada y a la que no vería nunca. Edifica uno su vida para determinada persona y cuando ya está todo dispuesto para recibirla, no viene. Muere para nosotros y tenemos que vivir prisioneros en la morada que labramos para ella. Venecia era, en opinión de mis padres, lugar muy distante y de muchas fiebres para mí, pero ya no era tan difícil instalarle cómodamente en Balbec. Ahora que para eso sería menester irse de París, renunciar a aquellas visitas que, aunque muy espaciadas ya, me daban ocasión algunas veces de oír hablar de su hija
a la señora de Swann. Pero ya empezaba yo a encontrar agrado en tal o cual placer donde Gilberta no figuraba para nada. Cuando se acercaba la primavera, trayendo otra vez el frío, en la época de los santos, de las heladas, de los aguaceros de Semana Santa, la señora de Swann, como se le figuraba que su casa estaba helada, solía recibirme envuelta en pieles, desaparecían frioleros, hombros y manos bajo el blanco y brillante tapiz de una esclavina y un inmenso manguito, ambos de armiño, que no se quitó al volver de la calle, y que parecían los últimos bloques de nieve inverniza, más persistentes que los demás, y que no lograron derretir ni el calor del fuego ni los asomos de la primavera. Y la verdad completa de esas semanas glaciales, pero ya de floración, érame sugerida en aquel salón, al que iba a dejar ir muy pronto, por otras blancuras aún más embriagadoras. Por ejemplo, la de las flores llamadas bolitas de nieve, que juntaban en lo alto de sus largos tallos desnudos como los árboles lineales de los primitivos, sus globitos apretados unos a otros, blancos como ángeles de anunciación y envueltos en un olor a limonero, porque la dueña de Tansonville sabía que abril, aunque helado, no le faltan flores, que invierno, primavera y estío no están separados por barreras tan herméticas que se cree el hombre de Boulevard, el cual se imagina que mientras no lleguen los primeros calores en el mundo, no hay otra cosa que casas agobiadas por la lluvia. La señora de Swann se contentaba con lo que le mandaba su jardinero de Combray y no apelaba a su florista oficial para llenar las lagunas de aquella insuficiente evocación con préstamos solicitados de la precocidad mediterránea, pero no tenía yo la pretensión de que le hiciese, ni lo necesitaba. Para sentir la nostalgia del campo bastábame que, juntamente con las nievecillas del manguito, las bolas de nieve, que quizá en el ánimo de la dueña de la casa no tenían más objeto que componer, por consejo de Bergot, sinfonía en blanco mayor, con el mobiliario y con su traje, me recordaran que el encanto del Viernes Santo representa un milagro natural al cual podríamos asistir todos los años, de no ser tan insensatos, y que dichas flores, ayudadas por el perfume ácido y espirituoso de otras corolas que no sé cómo se llamaban, pero que me hicieron quedarme parado muchas veces en el curso de mis paseos de Combray, convirtiesen el salón de la señora de Swann en paraje tan virginal, tan cándidamente florido sin hoja alguna, tan repleto de olores auténticos como la veredita de Tansonville. Pero aún esto era ya mucho recordar. Ese recuerdo podía dar pábulo al poco amor que me inspiraba aún Gilberta, de modo que, aunque ya no me eran dolorosas aquellas visitas, las espacié más todavía e hice por ver lo menos posible a la señora de Swann. Lo más que me permití, ya que seguía sin moverme de París, fueron algunos paseos en su compañía. Ahora ya habían vuelto los días buenos y con ellos el calor. Sabía yo que la señora de Swann, antes de almorzar, salía un rato e iba a pasearse por la avenida del Bosque, junto a la Estrella, muy cerca del sitio ese que entonces se llamaba el Club de los Desarrapados, porque allí se solían colocar los pobres mirones que no conocían a los ricos más que de nombre. Yo tenía que hacer a esa hora los días de entre semana, pero logré que los domingos me dejaran mis padres almorzar bastante después que ellos, a la 1:15, para poder ir antes a dar una vuelta. Y durante aquel mes de mayo no falté ningún domingo, porque Gilberta se había ido a pasar unos días al campo con unas amigas. Llegaba al Arco del Triunfo a eso de las 12. Me ponía al acecho a la entrada de la avenida sin quitar ojo de la esquina de la calle por donde habría de aparecer la señora de Swann, que solo tenía que andar unos cuantos metros desde su casa para llegar allí. A aquella hora muchos paseantes se retiraban ya a almorzar, de modo que quedaba poca gente, y en su mayor parte gente elegante. De repente se mostraba en la amarilla arena de la avenida la señora de Swann, tardía, despaciosa y lozana, como flor hermosísima que no se abre hasta la hora de mediodía,
desplegando una toilette siempre nueva y por lo general color malva. Enseguida izaba y abría sustentada en un largo pedúnculo y en el momento de su más completa irradiación el pabellón de seda de una amplia sombrilla del mismo tono que aquellos pétalos que se deshojaban en su falda. Rodeábanla todo un séquito, Swann y 4 o 5 caballeros de club que habían ido aquella mañana a verla a su casa o que se la habían encontrado por el camino. La obediente aglomeración gris o negra de aquellos hombres ejecutaba los movimientos casi mecánicos de un marco inerte que encuadrara a Odette, de modo que aquella mujer que tenía intensidad tan solo en los ojos parecía como que miraba hacia adelante. Allí entre todos esos hombres, como desde una ventana a la que se había acercado y de ese modo surgía frágil, sin miedo, en la desnudez de sus suaves colores, cual aparición de un ser de distinta especie, de raza desconocida y casi de bélica potencia, por lo cual compensaba ella sola lo numeroso de su escolta. Sonreía, contenta por lo hermoso del día, por el sol que aún no molestaba, con el aspecto de seguridad y de calma del creador que cumplió su obra y ya no se preocupaba por nada más, convencida de que su toilette, aunque los vulgares transeúntes no lo apreciaran, era la más elegante de todas. La llevaba para placer suyo y de sus amigos, con naturalidad, sin atención exagerada, pero tampoco con tal descuido, y no se oponía a que los lacitos de su blusa y de su falda flotaran levemente por delante de ella, como criaturas de cuya presencia se daba cuenta y a las que dejaban entregarse a sus juegos indulgentemente, y según su propio ritmo, con tal de que la siguieran en su marcha. Hasta en la sombrilla color malva, que muchas veces traía cerrada al llegar, posaba como en un ramito de violetas de Parma aquella su mirada dichosa y tan suave, que cuando ya no se fijaba en sus amigos, sino en un objeto inanimado, aún parecía que estaba sonriendo. Página 260.